Hola, estás escuchando Democracia en Blanco y Negro, un espacio en el que nos ocuparemos de debatir acerca de las ventajas y las desventajas de la democracia, sus vicios y sus virtudes, su proceso de auge y posterior desconsolidación. Mi nombre es Alejandro Trapé, soy economista y vivo en la ciudad de Mendoza, en la República Argentina. En cada una de nuestras entregas contaremos con la calificada opinión de Carlos Martínez Cinca, que es abogado y doctor en filosofía y reside también en Mendoza, República Argentina. En todos los órdenes de la vida, cuando queremos saber dónde estamos parados, en lugar de mirar al piso, siempre es mejor levantar la vista y mirar alrededor, observar el entorno. En este sentido, cuando queremos analizar cualquier fenómeno o cualquier situación de la vida social, política o económica de un país, siempre es bueno levantar la vista y hacerlo en función de dos ejes o en función de dos sentidos. El primero es el sentido que tiene que ver con el tiempo, es decir, mirar a ver si el fenómeno o la situación se ha repetido antes a lo largo del tiempo, con qué frecuencia, con qué intensidad, con qué extensión. La segunda forma de levantar la vista es en el sentido espacial, es decir, observar si el fenómeno o la situación que estamos analizando se da en otros lugares del mundo, con qué frecuencia, con qué profundidad, cuánto dura, qué efectos genera. Y de esa manera vamos a tener una idea si se trata de una situación localizada espacialmente o bien generalizada. Así, cuando hemos levantado la vista en los dos sentidos, tiempo y espacio, podemos tener un cuadro de dos dimensiones en el cual veamos si lo que estamos analizando en ese momento es común a lo largo del tiempo o común en el espacio. Entonces podemos finalmente concluir si se trata de una regla o bien se trata de una situación excepcional. De esta forma, podemos analizar el tema de la democracia. En primer lugar, podemos analizar si la democracia es un sistema de gobierno o de organización social que se ha dado muchas veces en la historia de la humanidad y que viene desde hace mucho tiempo, o bien es un fenómeno joven. Y de la misma forma, podemos analizar si la democracia, en este momento, está firmemente arraigada en el mundo o si se circunscribe solamente a algunos países y abarca solamente una pequeña parte de la población mundial. Analizando los dos ejes, vamos a poder saber si la democracia es un fenómeno amplio y extendido, es decir, se trata de una regla, o bien se trata simplemente de una excepción efímera en la historia de la humanidad y que pronto va a terminar. Dado que, como dijimos en nuestra entrega anterior, las ideas de libertad, autogobierno y por lo tanto democracia son deseables para las personas y están firmemente arraigadas en las preferencias del ser humano, tenderíamos a pensar que desde hace mucho tiempo existe porque siempre los seres humanos a lo largo de la historia y desde sus inicios estuvieron bregando para conseguirla. Por lo tanto, al realizar el primero de los ejercicios de levantar la vista y observar la dimensión temporal, deberíamos encontrarla
presente desde la antigüedad. Sin embargo, no es así. En función de esto, Carlos, quiero preguntarte tu opinión acerca de cuándo realmente empezó a consolidarse la democracia como institución y como forma de organización social en el mundo. Es bien interesante la pregunta acerca de cuándo o a partir de qué momento se consolidó la democracia en el mundo. Y como toda pregunta que plantea un problema, primero hay que entender bien cuál es el problema. Acá creo que hay dos problemas que analizar. Primero, la pregunta fundamental de si realmente está consolidada o no la democracia. Y antes que esa pregunta, habría que preguntarse también qué tipo de democracia. Porque hay formas y modelos de democracia que han tenido desarrollos históricos muy diferentes y que han seguido procesos evolutivos que no necesariamente se superponen y que han corrido por cuerda paralela. De todos modos, en general se suele decir que la democracia se consolidó en el siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, con la experiencia del fascismo y del totalitarismo, las distintas versiones del totalitarismo que llevó un poco a exponer los horrores ante los ojos y la mirada del mundo de lo que fue la Shoah, el exterminio masivo de ciudadanos israelíes en los campos de concentración. Eso es un hito histórico, no cabe duda, que al conocer los horrores de la Segunda Guerra Mundial y de los totalitarismos, la democracia como forma de gobierno se consolidó. Pero en realidad habría que arrancar desde un proceso histórico anterior, mostrando que si tratamos de identificar un modelo de democracia, la democracia liberal, por ejemplo, la que llamamos democracia liberal o representativa, ese tipo de democracia se consolida en el siglo XIX a partir de las conocidas como Jornadas de Julio de 1830, que reemplazaron los gobiernos monárquicos que, efecto de la restauración de la Santa Alianza tras la Revolución Francesa, habían tenido lugar en Austria, en Prusia, en Francia y en las principales naciones europeas. Entonces, después de la Revolución Francesa, con todo el periodo napoleónico que cesa en 1814, la restauración monárquica llevada a cabo por Metternich y la Santa Alianza volvió a un régimen monárquico que definitivamente cierra su ciclo en 1830 con la instauración de la República y podemos decir que con la consagración de una forma democrática de gobierno. Pero esa democracia era una democracia de tipo liberal, representativa, donde el pueblo propiamente como sujeto histórico no intervenía, se intervenían las élites políticas. Acá en la Argentina lo vemos claramente reflejado con el régimen de los notables o con la democracia de Mitre, Sarmiento, Avellaneda, toda esa que en algunos sentidos ha sido llamado como la generación del 80 o el régimen oligárquico, que cierra su periodo histórico con la promulgación de la ley Roque Sáenz Peña en 1914, que declaró el voto universal, secreto, obligatorio, con lo cual la gran, porción del pueblo que era preterido en el voto censitario, es decir, en el voto en donde votaban solamente los que tenían un determinado patrimonio, queda de lado, y entonces aparece un nuevo actor en la política y como sujeto democrático que vota, participa y elige, con lo que conocemos con el nombre de democracia popular. Ahora, eso se ha realizado en diferentes periodos, en diferentes instancias, con diferentes procesos en América Latina, en Europa, en el mundo entero. Pero estos dos modelos, entonces, democracia liberal o democracia representativa, que predominan en el siglo XIX tras el fracaso de la política restauradora de la Santa Alianza hacia 1830, deberíamos entonces señalar que en 1920 aproximadamente en la Argentina y en el mundo comienza a aparecer este otro modelo alternativo de democracia popular, que no obstante ha sufrido también idas y venidas. Es muy largo el tema para poder explicarle en una breve respuesta al aire, pero te diría que en general también deberíamos hablar, tras el periodo de las dictaduras que sufrió América Latina, de otro tipo de democracia que un teórico argentino, Guillermo O'Donnell, llama la democracia delegativa. Es decir, nosotros sufrimos en América Latina la interrupción del orden democrático por sucesivos golpes militares que afectaron un estilo de vida, la participación, además de la eliminación de miles de ciudadanos, lo cual lleva también a que esas democracias que emergen hacia fines o mediados de la década del 80 en muchos países justamente aparezcan con fenómenos de apatía, desinterés,
también resignificación del rol de las élites políticas, y es ese tipo de democracia donde hay poca participación popular, donde hay una confianza enorme en el carácter mesiánico de un presidente, de un caudillo, que es contraria a la idea de la participación popular y que deriva en cierto sentido en alguna experiencia populista. Ese tipo de democracias que O'Donnell llama democracias delegativas ha sido propia de la mayoría de los países latinoamericanos, con la excepción de Chile y Uruguay, siguiendo un poco el patrón de este teórico argentino. Pero te diría que en general podríamos hablar de otros fenómenos como por ejemplo la primavera árabe o, en fin, una serie de alternativas que marcarían que, bueno, ha habido un ida y vuelta, pero en general esos dos grandes modelos, democracia deliberativa y democracia popular, han tenido un periodo de consolidación en el siglo XIX y en el siglo XX que es más o menos el que te refiero. Nuevamente, si la democracia es un fenómeno deseable por el ser humano, pensaríamos que cuando levantamos la vista en la dimensión espacial, deberíamos encontrarla presente en la mayoría de los países del mundo, muy extendida en el planeta y bien afirmada, gobernando la vida de la mayoría de las personas que hoy viven en nuestro planeta. Sin embargo, tampoco es así. La publicación británica The Economist, a través de su unidad de investigación, elabora todos los años un índice de democracia para cada país, analizando 5 aspectos diferentes que hacen a la perfección o al deterioro de la democracia. En función de esos 5 aspectos, calcula una puntuación que va de 1 a 10. Y una vez que tiene todos los países puntuados, los divide en 4 grupos. Países con democracia plena, con democracia imperfecta, con un sistema híbrido entre democracia y autoritarismo, y finalmente el cuarto grupo, países con pleno autoritarismo. En su última edición del año 2020, este indicador nos dice que con democracia plena, de los 167 países evaluados, solo existen 20. Es decir, solo el 12%. Si vamos a la democracia imperfecta y el régimen híbrido, es decir, democracias que tienen algún tipo de deterioro o algún tipo de problema en su funcionamiento, tenemos 94 países de 167, o sea, el 56%, más de la mitad. Y finalmente los regímenes autoritarios plenos son 53, es decir, 32% del total. Con estos números nos damos cuenta que la mayoría de los países del mundo en este momento tienen democracias con algún tipo de imperfección, solo 20 tienen democracia plena. Cuando analizamos los puntajes, vemos que Noruega e Islandia son los 2 países con mejor nivel de democracia. De 10 puntos obtienen 9,9 y 9,6 respectivamente. Mientras que en el otro extremo de la tabla, Congo y Corea del Norte son los que tienen regímenes autoritarios más férreos y totalizan 1,1 y 1 punto de 10 en total. El mismo informe de The Economist nos está diciendo que por región, América del Norte es la región más democrática del mundo. En promedio, sobre los 10 puntos, sus países obtienen 8,6. Y le sigue Europa Occidental, cuyos países en promedio obtienen 8,4. En el otro extremo, las regiones menos democráticas del mundo son África subsahariana, que en promedio obtiene 4,4, y Oriente Medio con 3,6. Esto nos indica que hoy, en el siglo XXI, la democracia es un fenómeno mucho menos extendido en el planeta de lo que hubiéramos pensado. Solamente 20 países cumplen con la democracia ideal o se acercan al ideal de democracia, mientras que más de la mitad tienen imperfecciones que van de sencillas hasta severas, y tenemos
una gran cantidad de países que todavía funcionan bajo regímenes que se pueden calificar como autoritarios, es decir, contrarios al sistema democrático. Frente a esta situación, bastante desalentadora, por cierto, Carlos, te quiero preguntar, ¿por qué pensás que en este momento en el mundo todavía hay tantas democracias incompletas, tantas democracias alejadas del ideal democrático original? La pregunta acerca de por qué hay tantas democracias incompletas en el mundo remite al problema de las condiciones de base para que exista una auténtica democracia. Y de vuelta habría que enumerar entonces cuáles son esas condiciones ideales, lo cual puede tornar bastante compleja la respuesta. Cuando nosotros miramos el proceso de surgimiento de la democracia en Europa, no podemos menos que pensar en el siglo de las luces, la Ilustración propiamente, que fue el fenómeno que no cabe duda dio origen a la democracia como la conocemos hoy. Y en ese fenómeno, la Ilustración, hay dos grandes factores o dos grandes, te diría, elementos a tener en cuenta. El primero, el proceso de laicización, el proceso de secularismo, de separación de la religión y Estado, donde formulado en términos kantianos, en lo que era el lema de la Ilustración, atrévete a saber, según Kant, este gran filósofo prusiano, y él llegar a ser adulto en el uso de las razones, esto es, la posibilidad de que el individuo pueda pensar por sí mismo, autodeterminarse, sin esperar que otro venga, otro ya sea el sacerdote, el rey, el confesor o quien fuera, a decirle qué es lo que tiene que hacer. Entonces, esa idea como tal, que fue la idea ilustrada de democracia, no la vivieron todos los países en el mundo entero, solamente la conoció Europa. Es decir, si uno mira otras civilizaciones y comprende el enorme peso que tienen religiones monoteístas o religiones aún todavía en tránsito hacia el monoteísmo en regiones recónditas del mundo, entenderá que la influencia, la importancia que tienen las autoridades religiosas en decirle a la gente cómo tiene que comportarse es un lastre que para el proceso de secularización, de ilustración y laicismo que sufrió Europa con la Ilustración, evidentemente muestra una de las condiciones por las cuales te diría que en el mundo asiático o en el mundo no europeo la democracia todavía estaría incompleta. Hay otros factores, hay un segundo factor que yo señalaría que tiene que ver con el nivel cultural de los pueblos. En general, hoy hablamos mucho de democracia deliberativa, tal cual la proponen, por ejemplo, Jürgen Habermas, de la Escuela Crítica de Frankfurt, que ha puesto de manifiesto cuáles son las condiciones ideales del diálogo republicano, ¿no? Y eso supone entonces una gran madurez política, una gran madurez cívica, cultural de parte de la gente, que sabe dialogar, que sabe aceptar posiciones, que sabe ser de alguna forma, manejarse en el ámbito de la esfera pública y de la esfera privada, condiciones que no siempre se dan en nuestros pueblos. Entonces hay un componente idiosincrático, un componente cultural, que tiene que ver también con raíces caudillistas, con raíces, es decir, con procesos históricos que han atravesado nuestros países, que en gran medida te muestra por qué es tan difícil que haya respeto, tolerancia, inclusión, empatía para con el otro, que son las condiciones culturales básicas para que haya un auténtico clima democrático. Te podría incluso señalar una tercera, te dije dos, pero en realidad son muchas más. Otra condición indispensable para que haya democracia es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es un fenómeno no solamente jurídico, sino que es un fenómeno político. Tiene que ver, por ejemplo, con un tema que hoy está en el tapete de la discusión pública en la Argentina, que es la independencia del Poder Judicial. ¿Hasta dónde los jueces son realmente independientes y administran justicia? ¿O son actores políticos que, más allá de que se acepte o no la idea del lawfare, intervienen en procesos de un color o de otro, tomando parte activa en la política? Eso evidentemente era totalmente ajeno a la idea de Montesquieu, el gran ilustrado, que definió en el espíritu de las leyes el rol que el Poder Judicial, como boca inerme o inerte de la ley, debía tener. Entonces, la auténtica consolidación de un Estado de Derecho con todos los requisitos formales y sustanciales que supone, uno de los cuales es justamente la independencia del Poder Judicial, te diría que es algo que tampoco está del todo consolidado, que tiene que ser revisado y que es una de las condiciones que hoy, por ejemplo, te muestra por qué falta tanto para completar un auténtico ideal de democracia deliberativa. Al haber alzado la vista en los dos sentidos, tanto en el tiempo como en el espacio, nos quedamos bastante preocupados.
Primero porque nos hemos dado cuenta de que la democracia es un fenómeno relativamente reciente en la historia de la raza humana civilizada. Hace poco que la tenemos entre nosotros. Y en segundo lugar, porque está poco extendida en este momento en el mundo. Hay muchos países y muchas personas que viven todavía bajo regímenes que no son democráticos. Si pensamos que tanto el autogobierno como la libertad son fenómenos inherentes a la persona, lo debería ser también la democracia. Y entonces nuestra preocupación aumenta, porque significa que esta institución que tanto deseamos, tanto perseguimos y que hace parte de nosotros, aún no está consolidada. Pero peor aún, las noticias siguen siendo malas porque, a pesar de todo lo que hemos visto, en los últimos 30 años tenemos que decir que la democracia está enfrentando un proceso de desconsolidación. Se encuentra asediada por regímenes populistas, fascistas, totalitarios y otros. Estos son los temas que trataremos en nuestras próximas entradas. Carlos, muchas gracias por tu participación hoy y nos vemos en la próxima entrega. Muchas gracias, Alejandro, y hasta la próxima.